haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. El valor de las horas extra, de las horas adicionales, de las llamadas horas cores, se triplicará a 120 pesos. Yo le mandé un mensaje de texto a Horacio diciéndole que quédate tranquilo, vamos a resolver estos problemas de otro modo. La manera de resolver el problema de los policías es sacándole la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? ¿Que si mañana se levantan los maestros, le sacan otro punto? Lo que ha hecho el presidente de la Nación hoy es terminar de dinamitar absolutamente todos los puentes. Está el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. La decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien arriba, bienvenidos a Nada Personal. Todas las voces, todas las noches, en el día en que Horacio Rodríguez Larreta se convirtió en héroe. Poneme música. Impresionante. Hola, Pau Oliveto, ¿cómo estás? ¿Me equivoco? ¿Cómo? Estabas ahí al lado vos, al lado de como Jorge Macri ayer con el presidente, pero digo, lo quisieron como dilapidar y el tipo hoy era Churchill, ¿no? Salió fortalecido. Impresionante. Llevó calma a la ciudad de Buenos Aires y mostró otro liderazgo al país. O sea, mostró tal vez, vos que lo conocés mucho más que nosotros, ¿mostró Larreta hoy un liderazgo que tal vez mucha gente pensaba que él no tenía? Mostró sangre y mostró liderazgo. ¿Y qué es un líder? Aquel que puede marcar un camino y la gente tiene la confianza para acompañarlo. Yo creo que se plantó desde ahí. Hoy me contaban, hace un rato me contaba alguien muy allegado a Larreta que cuando lo llama Guado de Pedro, que fue minutos o un minuto o dos antes de que el presidente también lo llamara y diera la conferencia. Un minuto. Un minuto. Sí. Me cuenta alguien que estaba con Larreta que lo llama Guado de Pedro y le dice lo que va a anunciar el presidente y que las palabras de Larreta fueron: esto es una traición. ¿Sí? Y cortaron la comunicación. Vamos a hablar de todo en el día de hoy con Pablo Oliveto. Vamos a estar conversando también en el día de hoy con Francisco Quintana. Estamos con el móvil. Enseguida vamos a estar en su casa, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de Cava. Ahí está. ¿Cómo está, Fran? Llegamos con el móvil. Pensé que no llegábamos. Hablamos hasta hace un minuto. ¿Cómo estás? Qué rápido llegó el móvil. Hola, Francisco. Buenas noches. Viste, acá estamos, Vivi, buenas noches. Muy bien, gracias. Saludos a Paula ahí en el piso. Salúdense si quieren, ¿cómo están? Ponele rock. Que le pongas rock, dice. ¿Le podés poner un poco de rock? Viste que hoy Larreta... ¿Sentís que podemos decir que Larreta hoy le puso rock and roll? Hoy se convirtió en héroe Larreta. Ustedes lo conocen mucho más. Él es un tipo de mucha gestión, pero hoy, y ya vamos a ver lo que pasaba con Larreta en la conferencia de prensa, se convirtió un poco en broma y un poco en serio en héroe. Digo, yo decía un poco en chiste que era como medio un Churchill hoy, pero hablaba como, no te digo un estadista, pero creo que hay un antes y un después de Larreta con lo de hoy. Francisco, además en medio de la pandemia, como decía él, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, coincido. Creo que vimos un Larreta firme, seguro, convencido, en defensa no solo de los porteños o de los argentinos que transitan por la ciudad, sino fundamentalmente de las instituciones. Lo vi muy cómodo y creo que probablemente a partir de ahora veamos un Horacio distinto, como decís vos, sin dejar de prestarle atención a la gestión, que lo trajo hasta donde está hoy, pero probablemente también dedicándose a ejercer un liderazgo a nivel nacional. O sea que hoy le pregunto a Pau Oliveto y ya me la dejás picando. Y vamos a ver lo que decía el arte ya con Caruso y con Lanari empezamos a debatir con nuestros invitados. Que hoy no solo temblaba Alberto Fernández, sino que también temblaba Mauricio Macri cuando vio el liderazgo de Larreta. Ya me lo contás, me lo contestás. Esto decía Horacio Rodríguez Larreta hoy. La decisión que tomó el Gobierno Nacional ayer es inconstitucional. Vamos a ir a la Corte. Lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Exactamente lo contrario a lo que yo creo que la Argentina necesita. Se eligió la división. No vamos a sacar a la Argentina adelante a través de la división. Y lo que es más grave aún, es que nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. La decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional.
Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Bueno, a ver, Lanari, ¿qué información tenés? ¿Cómo se preparó esto? ¿Lo que dijo? ¿Qué pensás? ¿Cómo se cocinó esta decisión? Fue de hace poco menos de 15 días. ¿Vos te acordás en ese almuerzo en el que Alberto adelanta un día antes? Mañana voy a almorzar en la Quinta de Olivos con gente que quiero mucho. Sí. Bueno, ese almuerzo fue un domingo con Cristina. Duró 3 horas. En esas 3 horas con Cristina cocinaron esta decisión. Incluso Alberto ayer en el mensaje adelanta un poco y cuenta que habló con Cristina de esto. Había dudas de cómo iba o cuál iba a ser la actitud que adopte Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, indudablemente estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy se lo destaca todo el arco opositor, inclusive parte de la opinión pública. Un mensaje en el que habló de unidad, de consenso, de diálogo, un discurso a nivel nacional del jefe de gobierno porteño que, como vos bien decías también, Vivi, despierta preocupación en lo que es la interna de Cambiemos porque hay una disputa muy bien marcada por el liderazgo, ¿no? Le pregunto, y ya vamos con Caruso, le pregunto tanto a Paula como a Francisco Quintana por lo que está contando Lanari. ¿La decisión entonces es de Alberto Fernández, es de Cristina Fernández de Kirchner, digo, de la coparticipación, de sacarle ese punto a la ciudad de Buenos Aires? Es de Cristina Kirchner, que es la jefa del proyecto político que hoy nos gobierna. Y hay que empezarlo a ver así. Porque si no, estamos cerrando en el diagnóstico. ¿Es un problema de Cristina con la ciudad? ¿Es un problema de Cristina con Larreta personal? Es esa cosa de dividir, buenos, malos, los que piensan como yo son buenos, los que piensan contra de lo que yo hago son personas que tengo que de alguna manera denostar, doblegar. Yo creo eso, y que tiene mucha bronca ella. Y que está en un momento donde piensa que las instituciones de la República se tienen que doblegar a sus intereses. Y esto es muy jorobado para la construcción. Y el mensaje de Alberto Fernández a Horacio, quédate tranquilo, yo te lo voy a arreglar, es antirrepublicano, es irrespetuoso. En un país serio, las instituciones son las que dan las respuestas, no las personas. Porque si dejamos nuestra vida, nuestra libertad y nuestro futuro a la voluntad de una persona, no hay reglas de juego. Y cuando no hay reglas de juego, hoy puede ser Horacio Rodríguez Larreta, mañana puede ser el gringo Schiaretti, pasado puede ser Perotti, y después puede ser cualquiera que se oponga a la consistencia. Pero Paula, Macri toma la decisión inversa, la toma de manera inconsulta también. No. Con las mismas atribuciones con las que hoy se lo critica a Alberto Fernández, más allá de las formas que no las comparto, lo que pasó hoy no me pareció destacable por parte respecto a las formas en cómo lo hizo el gobierno. Pero en la cuestión de fondo, lo que vos decís de manera inconsulta, perdón, Caruso criticó algo al gobierno de Alberto. Podríamos aplaudir como hoy aplaudían los 120 pesos que le aumentaban ahora a la policía. Si querés, te digo por qué. Sí. Pero digo, es el mismo modo en que lo hizo Mauricio Macri en su momento en el 2016. ¿Lo de la transferencia de la policía? Sí, los recursos con los que se transfirió a la policía, al sector de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos que aprender que más allá de quién gobierna, la Argentina tiene que tener continuidad institucional. Entonces, cuando Mauricio Macri le reconoció a la Ciudad de Buenos Aires su policía como la tienen todas las provincias, y eso es un reconocimiento que incluso fue acompañado por todo el Frente para la Victoria, firmó un convenio y se hicieron acuerdos y de ahí se derivó partidas como para poder solventar no a la policía solo, al sistema de seguridad, que incluye los patrulleros, la tecnología, pero lo que dice la hoy investigación. El gobierno, lo aclaró el jefe de gabinete, dijo, es que me parece en exceso que no sabe nada. se pasaron más recursos de los que se necesitaban. E incluso rompió con el federalismo. El gobernador Kicillof, cierro con esto, el gobernador Kicillof dijo en su momento, él era diputado nacional, y lo objetó, está en los registros de las objeciones que hacía efectivamente el Santiago gobierno. Cafiero no sabe por qué no hacía política en ese momento, no estaba en la legislatura como estaba yo, presidenta de mi bloque. Bueno, Macri no hizo política durante tantos años de su vida. No, pero lo que te estoy diciendo es que no tiene los antecedentes de esta situación. El artículo 75, inciso 2 de la Constitución, te exige que cuando vos traspasás competencias, tienen que ser con los recursos. Claro, no es lo que se vos es el sí, monto, vos no. Paula. Pero lo acordaron. Hubo un estudio, se firmó un convenio donde se acordaron tantos recursos
que tenían que ver con móviles, con inmuebles, con personas. O sea, eso se hizo un estudio, se trabajó seriamente, se planificó. No se pasa a la policía. Ahora, pero Paula, yo de te un día pregunto, para el Pablo. otro. Hablá y le quiero hacer una pregunta. Perdona, Miguel, el área de seguridad ¿De verdad metropolitana. creemos que es un problema de inequidad, injusticia fiscal o de coparticipación? Porque yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si la ciudad estaría ahora gobernada por Matías Lamens, que fue el candidato del oficialismo en la ciudad? ¿Vos creés que le hubieran sacado recursos a la ciudad para dárselos a la provincia? La respuesta es... Ni en pedo. Me voy a Frank Quintana, me voy a así bien de cancha. No se lo voy a sacar. Porque es una obviedad. A ver, Frank Quintana, ¿y qué posibilidades tienen de ganar en la Corte, no? Te pregunto todo eso y todo lo que escuchaste, lo que quieras responder. Bueno, primero me quedo con algo que decía Javier recién. Probablemente la realidad hoy sería otra si la jurisdicción estuviese gobernada por alguien del mismo signo político que el gobierno nacional. Basta ver los antecedentes, basta ver cómo se traspasó también de manera inconsulta, también de la noche a la mañana y también sin la respectiva partida presupuestaria el subte en su momento, Cristina presidenta, Mauricio Macri jefe de gobierno. Con respecto al traspaso de la policía, Mauricio Macri presidente, Horacio Rodríguez Larreta jefe de gobierno, para mí claramente es de los ejemplos virtuosos, no solamente por lo que bien explicaba Paula, sino también porque acordémonos que en ese contexto se firmó un nuevo pacto fiscal, una ley de responsabilidad fiscal que fue luego refrendada por todas las legislaturas provinciales, los mismos gobernadores o muchos de los mismos gobernadores que hoy firman una solicitada celebrando esta medida que atenta contra el federalismo. Efectivamente, hoy es contra los porteños, pero mañana puede ser contra los cordobeses o los santafesinos, son los que hace 4 años acompañaron este proyecto de reforma fiscal e inclusive lo aprobaron en sus propias legislaturas provinciales. Yo creo que esto es grave porque atenta contra las instituciones, es grave porque atenta contra el federalismo, es grave porque en definitiva hoy es contra una jurisdicción, pero en esa discrecionalidad... Atenta contra la República. Y absolutamente, porque de hecho habla de una jurisdicción que se entromete de manera inconsulta sobre otra, hoy la Ciudad de Buenos Aires, el día de mañana cualquier otra, pero creo que además el presidente elige un muy mal momento y una muy mala forma. Un muy mal momento porque creo que la ciudadanía lo que exige es que toda la dirigencia esté más unida que nunca y trabaje en conjunto, actitud que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido de manera incontrastable a lo largo de estos ya casi 6 meses, pero que hoy se ve interrumpido precisamente por la actitud del gobierno nacional. Es muy difícil el diálogo cuando del otro lado no te encontrás con la misma vocación o con la misma voluntad. Lo decía Horacio hoy, Vivi, 26 reuniones desde aquella reunión de marzo en donde se le plantea el tema a la ciudad, 26 reuniones en donde no se menciona el tema. Decime vos si no podría haber habido una reunión número 27 en donde tratar de llegar a un acuerdo, un entendimiento y no hacerlo de esta manera, de manera inconsulta. Y yendo a tu pregunta, estoy convencido que la Ciudad de Buenos Aires en materia estrictamente jurídica tiene argumentos para ganar esta discusión en la Corte Suprema, para sentar un precedente más, y digo un precedente más porque Horacio Perdón, y te interrumpo con esto, Francisco, ¿y cuánto tiempo puede llevar eso? Porque digo, está contando Kicillof y la provincia de Buenos Aires con una plata, digamos, que tal vez la tengan, la van a tener, y supongo que inmediatamente, pero si ganan en la Corte, ¿qué pasa con eso? Digo, están contando con una plata que tienen ahora, pero que tal vez en un futuro no muy lejano, no sé cómo se va a manejar la justicia en este caso, pero se lo pregunto a los dos. Porque están pagando con una plata que no sé si les pertenece, no sé si soy clara. Sí que les pertenece. Para hoy, para les empezar, pertenece. Pero no la nuestra. Claro. Sí. A ver, amplíalo. Les pertenece, pero no la nuestra. La provincia necesita más recursos. Sí, por supuesto. Y está muy bien que los tenga. Por supuesto. Y la verdad que Macri les dio 5 puntos más de coparticipación, porque hay que recordar que la coparticipación de la provincia la frenó Cristina para dañar a Daniel Scioli cuando estaban peleados. No puede ser la política intempestiva. Te quiero, te doy recursos, no te quiero, te los quito. Es una locura eso. Pero volviendo al tema, hay otras fuentes de financiamiento si se quiere solventar una situación. Ahora, castigar a la Ciudad de Buenos Aires, quitarle desde hoy recursos como para afrontar una crisis. O sea, hay otras formas de resolver el problema. Por ejemplo, la Nación concentra cada día más recursos.
¿por qué no se quita un poquitito el poder unitario el presidente en cuanto a la concentración de recursos y le da a las otras jurisdicciones sin quitarle a la Ciudad de Buenos Aires, que ya solo tenía el 3,5, ¿no? Creo, el 3,5 de coparticipación, cuando las otras jurisdicciones tienen mucho más y aportan mucho menos a lo que es la masa coparticipable. De todas maneras, una pregunta y se la extiendo también a Quintana. Perdón que te interrumpa y después la ahora vas. Una cosa, vos decías que Cristina Fernández de Kirchner en ese famoso almuerzo le da como esta idea o le sugiere. En la misma semana fue que Alberto Fernández dijo lo de la ciudad opulenta. Sí, más o menos sí, al mismo tiempo. Unos días después. O sea que más o menos todo coincide. En Santa Fe lo dijo a eso. Ahí está. Perdón, sí, claro, Caruso. coinciden los tiempos. Estaba preguntando si técnicamente son puntos de coparticipación o son recursos del Tesoro Nacional que se distribuyen de esta manera. Es una pregunta. Yo creo que... Entiendo que no es lo mismo y que requiere distinto tipo de procedimientos. Y la otra discusión es, insisto, el gobierno se planta firme en que en realidad cuando se dio el traspaso de la Policía Federal o de un sector de la Policía Federal, se hizo con más recursos de los que eran necesarios y que lo que está haciendo en este momento es redistribuirlo en función de una necesidad concreta. Yo coincido en el tema de las formas, a mí me parece que no fue el modo y que además hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo, si vos haces una planificación, de repente te sacan una porción de recursos, está bien. Ahora, también es cierto que la cantidad de recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, comparado con la provincia de Buenos Aires, no tiene punto de comparación. Yo lo que te quiero decir es esto, tenemos que dejar de pensar que quien gobierna puede hacer lo que quiera, tiene que haber un respeto a la institucionalidad. Porque si el día de mañana gana la... Perdóname. Por decreto hizo cosas muy bravas también, a ver, Paula. Parame un poquito. Quisieron meter 2 ministros de la Corte por decreto. Esto mismo se hizo de la misma forma que se está objetando. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy parte de Cambiemos... Perdón, Fran, vos sabés que hablo mucho. Fran Quintana. No, si es por mi amiga Paula no hay problema, espero. Yo soy parte de Cambiemos. Métete cuando quieras. Y participo y avalo muchas de las decisiones del presidente Macri. Ahora, también como miembro de Cambiemos, nosotros denunciamos a nuestro ministro de Justicia cuando entendimos que hacía cosas que no iban con los valores que nosotros representábamos. Decime uno del Frente de Todos que diga algo en contra de todas estas decisiones que no tienen lógica. Necesitamos que el contrapeso institucional funcione, pero también necesitamos que los dirigentes políticos del Frente de Todos pongan límite a esta locura. Pero, Paula, como nos están gobernando. ¿Sentís que hoy Alberto Fernández ya se ganó la derrota electoral de medio término? Yo no sé quién es Alberto Fernández. ¿Vos sabés quién es Alberto Fernández? Yo a esta altura ya no sé quién es quién. Bueno, ¿Quién es nadie? No tengo la menor idea de nada de lo que estaría pasando en este país. Otra. A ver, la presidencia de Alberto Fernández, hay que mirarlo desde una construcción de que lo anunciaron por Twitter y lo decidió otra persona. No es el producto de los liderazgos de un partido, del conjunto de los gobernadores. A ver, ¿qué piensa, Fran? ¿Qué piensa de lo que estamos diciendo? Está claro que hoy lo que muere hoy es el peronismo porteño, ¿no? A ver, Fran. Y el albertismo nunca estuvo. Por un lado, efectivamente, por un lado lo que digo es, creo que nosotros tenemos que dar una discusión un poco más virtuosa, tenemos que tratar de nivelar para arriba. Entonces, efectivamente la provincia de Buenos Aires necesita más recursos, efectivamente la ciudad de Buenos Aires, después de muchos años de muy buena gestión, tiene la situación financiera que tiene. Ahora, no nos olvidemos, si vamos a dar el debate de fondo sobre la coparticipación, que por cada 100 pesos que la ciudad de Buenos Aires aporta, recibe 15. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que la ciudad aporta muchísimo más de los recursos que recibe, en parte porque, a diferencia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, viene de sucesivas muy buenas gestiones. Ahora, cuando vos mirás para comparar dos situaciones equivalentes, la situación de un policía bonaerense con la situación de un policía de la ciudad de exactamente la misma jerarquía, y vos ves que el policía de la ciudad cobra 50% más que su par bonaerense, cuando vos ves que tiene mejor equipamiento, cuando vos ves que cuenta con mucha mejor infraestructura y mucha mejor cobertura de salud, en todo caso el debate que deberíamos dar es por qué la situación de la policía bonaerense es la que es y si la única solución posible es echar mano a los recursos de la ciudad de Buenos Aires, Quintana, que en definitiva lejos de en ese sentido, Quintana, una pregunta de concepción política, porque uno entiende que la coparticipación es en el fondo un acuerdo político
cuyo fin es tratar de generar en un país federal igualdad. Es decir, que los recursos de manera solidaria se repartan en función de dónde se producen y lleven a un país federal y que promueva la igualdad. Entonces, a mí no me parece no me parece una locura entonces que se observe que quien más produce reparta. Pero espera, coincido, pero ¿qué palabra usaste vos? La palabra acuerdo. Y lo que pasó ayer es todo menos un acuerdo. Entonces, efectivamente queremos una Argentina federal, queremos una Argentina solidaria, queremos una Argentina que iguale para arriba, sin dudas, pero eso debería ser producto de un acuerdo de quienes circunstancialmente están en el gobierno respetando los mecanismos institucionales. Lo que pasó ayer es todo menos un acuerdo, porque es imposible hablar de acuerdo sobre una decisión unilateral. Lo que hizo el presidente Macri evidentemente es un acuerdo, porque independientemente del aumento de coparticipación que vino de la mano con el traspaso de la policía, vos te vas a acordar que inmediatamente después firmó con todos los gobernadores un acuerdo fiscal. Bueno, en todo caso, que el gobierno nacional lidere una discusión de fondo sobre la coparticipación que ojalá traiga como consecuencia un acuerdo virtuoso. Claramente no es lo que pasó ayer. No es lo que pasó ayer en cabeza del mismo presidente que nos venía a decir que era antigrieta, del mismo presidente que nos venía a decir que venía a unir a los argentinos, del mismo presidente que hablaba de mi amigo Horacio. Bueno, a ese amigo y a los 6 millones de porteños y de bonaerenses ayer le hace lo que les hace. Evidentemente, con además, decisiones autoritarias es difícil. ¿Vos sentís que hoy quedó más clara que nunca la grieta, Fran? Con lo que pasó ayer, con lo que pasó hoy. Lamentablemente sí, y quedó clara la grieta, te diría, mucho más por un lado que por otro. Lo dijo Horacio hoy, nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires no vamos a dejar de sentarnos cada vez que seamos convocados, si el sentarse implica trabajar por los porteños y por los argentinos en general. Y además me parece que eso es responder a la demanda ciudadana. Creo que una inmensa mayoría de los argentinos lo que espera de los gobernantes es que estemos tirando todos para el mismo lado, que nos sentemos en la misma mesa, que generemos acuerdos, porque además cuando vos mirás lo que pasa alrededor del mundo, en general a las sociedades que mejor le fue en el tratamiento de la pandemia, es a las sociedades cuyos líderes han sido empáticos, cuyos líderes no han especulado, cuyos líderes han tratado de sentarse con el rival o el adversario circunstancial y empujar para el mismo lado. Bueno, efectivamente eso es lo que la ciudad ha intentado en todo este tiempo, y en materia de salud, por ejemplo, yo estoy seguro, conociéndolo a Horacio y al resto del equipo, que va a seguir intentando, aún a pesar de lo que se le hizo a la ciudad en el día de ayer. Francisco Quintana, buenas noches y muchísimas gracias por este móvil. La próxima te venís al estudio. Gracias, Francisco. No, gracias a vos, Vivi. Buenas noches. Un placer. Nos vamos con Oliveto, con Paula. Una cosa que me llamó poderosamente la atención, vamos a hablar de todos los temas con Oliveto. Hoy yo sentí vergüenza ajena en una parte de la conferencia de Kicillof, y era cuando iban dando las cantidades, los montos de dinero que le iban a aumentar a la policía, ¿no? Cuando de repente decían, y ahora van a cobrar la hora 120 pesos, y lo vamos a ver ahora, y los uniformes eran 1.000 pesos, ahora van a tener, no sé, 5.000, ¿viste? Yo, la verdad que fue lo que más vergüenza ajena me dio de la conferencia de prensa de Kicillof. Pero de lo que se venía a lo que se hace. La verdad que, ahora vamos a discutirlo. No hablaron pero de porcentajes. La verdad que no podés, la verdad, igual, más allá de todo, aplaudir eso es un cachetazo. Vamos a compartirlo con vos y me voy a conversar con Paula Oliveto. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. El valor de las horas extra, de las horas adicionales, de las llamadas horas cores, también congelado durante todo el gobierno anterior en 40 pesos. Yo los oí hablar de eso en la televisión y es cierto. Se triplicará a 120 pesos el valor de las horas core. 1.100 pesos por mes para que se compren su propio uniforme. Vamos a convertir esa cifra en 5.000 pesos. Si esto es, como dicen, un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente y estamos dando una respuesta histórica, de fondo. Si no, en otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política y es una cosa totalmente distinta.
Bueno, yo lo decía en serio, a mí me dio vergüenza cuando decían, y ahora 120 pesos y todos aplaudiendo, y ahora 3.000 pesos y todos aplaudiendo. La verdad que yo me alegro, de verdad, yo lo decía ayer, me pongo del lado de la policía, que cobren mucho, igual que los médicos, que los docentes, que todos, que la gente viva mejor. Los vi como muy exagerados, o sea, ¿cómo surge esto? ¿Esto es una improvisación? ¿Esto estaba pensado? ¿Esto surgió hace 15 días, como decía la Nari, que Cristina comiendo con Alberto en la Quinta de Olivos le dice, vamos a sacarle esto a la ciudad? ¿Cómo? Porque había un plan de seguridad el viernes pasado donde no se anunciaba, creo, el aumento explícito a la policía. ¿Hay un plan? ¿Están improvisando? ¿De qué se trata, Paula? Quedó que era absolutamente improvisado, intempestivo, que usaron una crisis terrible donde los ciudadanos estábamos mirando la tele súper angustiados para saquear a la ciudad gobernada por el opositor, que ellos necesitan destruir a los efectos de consagrar un proyecto hegemónico. Porque esto hay que pensarlo. Ellos quieren un proyecto hegemónico y lo van construyendo. Hegemonía en lo político. El que piensa como yo va a tener recursos, va a poder armar su partido, su gestión. El que no piensa como yo, le quito los recursos, látigo y billetera. En lo institucional, voy a cooptar la justicia para tener jueces que de alguna manera resuelvan mi situación, pero además jueces propios, con una ley que su base es la subrogancia. Yo te puedo poner a vos o te puedo sacar cuando vos no respondas a mis intereses. Entonces, van avanzando. Con el Congreso, lo mismo. Te hago un paréntesis. Con respecto a la reforma judicial, sí. ¿También hay peligro de una justicia electoral? Claro, porque parte de Explícale eso a la gente. Hoy lo pensaba hace un rato, digo, le voy a preguntar a Paula sobre la justicia electoral y contarle a la gente qué significaría eso. Bueno, los jueces que inciden sobre los partidos y sobre la legalidad de las elecciones. O sea, eso sería lo más parecido a Venezuela que lo estoy explicando de una manera para que la gente yo te lo pregunto entienda. También muy ordinariamente. Es lo más parecido a Venezuela que hay. Sí, y hay muchos juzgados vacantes en materia electoral. Por esto también aquí quisieron desplazar a la doctora Servini de Cubría para tener incidencia en Capital. Están pegando a Servini y también el juzgado vacante de La Plata para poner jueces de su entorno. Pero ¿cómo se arma la reforma judicial? Porque si vos mirás la ley sola, te faltan capítulos. Lo primero que hicieron es retirar los pliegos de personas que durante años concursaron. Te podrán gustar sí o no, pero tenía un marco de legalidad. Estaban en estado parlamentario y los senadores podían votarlos o no votarlos. Ahora los retiraron. ¿Para qué? Para poner jueces subrogantes. Después cambiaron el régimen de jubilaciones. Como no es retroactivo, muchos, para no perder los beneficios, se jubilaron. Y de esa manera tenían más vacantes. Fueron contra el procurador Casal para poner un procurador que los amparara dentro de lo que era el sistema acusatorio. Desplazan a los jueces que los están juzgando. O sea, todo es así, no es intempestivo. El tema de las jugadas de la reforma judicial está maquinada por Zanini. ¿Cuál es el plan, entonces? ¿Cuál es el plan puntual de la reforma judicial? La cooptación del Poder Judicial. Quien maneja la justicia maneja las instituciones, porque en definitiva el que te pone el límite a vos en un Estado de Derecho, tenés el control de poderes, pero también la justicia hace el control de constitucionalidad, por ejemplo. Entonces, tener un juez electoral incide en las elecciones. Tener un juez que no te investigue en actos de corrupción incide en tus contrapesos hasta dónde podés ir. Ahora, los problemas reales de la gente, los jueces que no resuelven los alimentos, los jueces que no resuelven los problemas laborales, los jueces que hacen el trabajo en lo que es las quiebras, que muchas veces responden a grandes intereses, a esos no los tocan. La única justicia que ellos quieren tocar es la de los poderosos, o sea, la que tiene que ver con la corrupción, y la que tiene que ver con el narcotráfico. Y acá también hay un peligro. Porque cuando vos ves a los jueces federales tan ricos, con aviones, no le da la plata a la política. Los paga el narcotráfico.
¿Por qué no modifican que el Consejo de la Magistratura pueda hacer control concomitante de los patrimonios de los jueces? ¿Por qué no blanqueamos las dijiste que los declaraciones jueces juradas? federales los paga el narcotráfico o yo estoy escuchando mal. Sí, dije eso, y hay casos... Mirá que escucho cosas, pero esa no la había Pero escuchado escúchame, hay nunca. muchos jueces federales que están siendo investigados por eso. ¿Jueces federales? Sí. ¿Hay nombres? O... Sí, el juez de Orán fue desplazado por connivencia con el narcotráfico. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, hay un fiscal que está siendo investigado por connivencia de bandas que tienen que ver con el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, si no está la connivencia entre la política, la justicia y las fuerzas de seguridad, el crimen organizado no estaría tan extendido en la Argentina como está hoy. Qué fuerte. Sí, y cuando los combatís, como los combatimos algunos, también es fuerte las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay mujeres muy valientes dentro de la política, vos sos una de ellas, que hacen denuncias y se meten con peces muy gordos. ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, nosotros hemos ¿O a qué le temen ustedes, si es que le temen algo? A nosotros hemos denunciado el kirchnerismo y sí, hemos tenido operaciones, cosas... ¿Lo peor que te pasó por haber denunciado? Que voy a aparecer muerta en el CEAMSE. Muchas veces. Pero eso es cuando nosotros denunciamos el narcotráfico o a los sindicalistas de ¿Y enriquecidos. qué te hace seguir cuando te dicen, tenés hijos, cuando te dicen vas a aparecer muerta? ¿Qué te hace seguir? ¿Qué te hace decir, no, de ninguna manera esto no me va a atemorizar? Es que Porque se necesita mucha gente valiente que denuncie muchas cosas y que diga la verdad, y son tiempos difíciles. Y si nosotros nos callamos, ¿quién habla? Yo tengo hijos, yo quiero otra vida para mis hijos. Yo no tengo un interés personal, tengo una buena familia, tengo una buena vida, lo logré. Logré recibirme con mucho esfuerzo, pero todos tenemos una misión en la vida. Y yo tengo esa misión. ¿Me emocionas, Oliveto? No. No, me emocionan mucho las mujeres, sobre todo las mujeres valientes. Mirá, sí, la fe y todo lo que decís y por nuestros hijos, pero a veces no es fácil ir con la verdad, denunciar. Viste que para el que va al frente y para el que va con la verdad es mucho más fácil y está en la esencia de cada uno. Pues yo te veo, vos no sos una mina que entra y patea las puertas, ¿viste? O sea, tenés hijos, tenés una familia, nada, te admiro, ¿viste? No es fácil. A vos y a tantas mujeres de la política que van y que denuncian y que se juegan la vida y que te digan, vas a aparecer muerta, tirada en el CEAMSE. No es que, ¿viste? No es una boludez. No. Hablas de los narcos, de los jueces, hacés denuncias fuertes. Sí. Cuando te acostás a la noche decís, lo hago por mis hijos, lo hago por la patria. Yo entré yo no sé ni cómo llegué acá. O sea, yo era una militante política, toda mi vida milité. Y te voy a contar, y la Universidad de Buenos Aires me puso a investigar el tema de los permisos de pesca con la Unión Europea. Y la pesca parece que es algo que no le importa a nadie, pero la pesca y el narcotráfico van bastante de la mano. Ahora hicimos con Mariana Zubik una denuncia porque han encontrado kilos y kilos de cocaína en Rawson, una empresa que tiene que ser investigada. Entonces, yo militaba y en el medio muere Cacho Espinosa, en el sur, que era una persona que le había denunciado a Lilita que era el pago ilegal de la campaña de Néstor Kirchner. Lo matan. Y tenía que ver con la mafia de la pesca y con los puertos en Santa Cruz, donde el narcotráfico operaba de manera muy irregular, el puerto de Santa Paula, bueno, distintos puertos. Entonces va a ver el expediente, yo la admiraba a ella, pero prácticamente yo ya no quería hacer más política, me sentía que tenía que construir mi familia, estaba embarazada de mi hija. Y va a ver el expediente y ve que era yo una de las que había trabajado el tema pesca con otros compañeros de la universidad. Y como militaba en el radicalismo y ella venía del radicalismo, me convocó a trabajar. Y ahí entré en una vorágine que yo no te puedo explicar. Yo soy auditora de profesión, soy abogada, me formé en el control público,
estudié acá, me esforcé muchísimo. Y bueno, y ella empezó, veamos obra pública, y si vos ves los informes nuestros, son informes de auditoría. O sea, mi formación es en control, pero no en control como creen algunos, de control público, de derecho administrativo, de saber interpretar las leyes, de poder leer un presupuesto, de poder entender cuando una licitación está direccionada, cuando una empresa no puede ser contratista del Estado porque no tiene capital para ser contratista del Estado. Y ahí empecé a trabajar con ella en el primer informe de obra pública, que se llamaba Clientelismo, Política de Estado, y entró este torbellino en mi vida que es un camino de ida. Y ya no podés parar, o sea, y yo siento a veces que tengo que parar, porque, bueno... es mucho. Es mucho. ¿Te amenazó alguien que conocías? ¿Viste la cara del que te amenazó alguna vez o era todo por mensaje? O sea, a los teléfonos. A los teléfonos. Sí, pero no me quiero victimizar. No. Yo elegí esto y viene con esta situación. No, bueno, pasa que uno no se quiere victimizar, pero en tu caso, pero el combo es muy grande, o sea, te está metiendo con... ¿no? Sí. Con una mafia. el poder. Con el poder. Pero con el poder real, porque a veces la gente cree que el poder está en... ¿El narcotráfico es poder real? Sí, por la connivencia, por el entramado que tiene y por la ausencia de límites que tiene. Nadie tiene tanta plata líquida como los narcos. Por eso es muy peligroso cuando los narcos financian campañas políticas, porque después te ponen funcionarios en el Estado para que de alguna manera les permitan llevar adelante todas sus acciones. Acordate del avión de Juliá. El narcotráfico nunca se descubre en la Argentina. Bueno, Patricia hizo mucho para que así sea, pero se descubren cuando los barcos o los aviones llegan a destino, lo que habla de la debilidad de los controles que hay en nuestro país y de la connivencia que hay en nuestro país. Y nadie habla de narcotráfico en este gobierno. Vos fíjate que nadie habla del narcotráfico. Dicen que les importa a los pobres y no se fijan cómo muchos chicos ya no tienen futuro porque ganan como soldadito de las grandes... Igual, yo lo decía ayer, Paula, prepárenme el tape de la UOCRA. Les voy como cambiando las cosas, pero quiero ver ese tape de la UOCRA. Yo tuve la sensación con este reclamo de la policía, y lo dije ayer, yo también digo mucho menos que vos, pero algunas cosas incorrectas. Yo ayer decía, la mayoría de los políticos se cagan en los pobres, y lo de la policía para mí fue... ver a la policía durante 3 noches seguidas. Podemos cuestionar, como dije ayer, si estaban armados en Olivos. Bueno, sí, eso está muy pero mal. digamos, eso está mal y queda claro. Pero lo que digo es, 3 noches la policía reclamando con sus familias, con sus hijos, sus mujeres, sus maridos. Ayer con la olla popular, pidiendo, ganan 40 mangos la hora. Y hoy los ves a los políticos aplaudiendo los 120 mangos y decís, no, loco, hay algo que hace ruido. Y entonces cuando primero es... la policía golpista y al día siguiente es nuestra policía, cuando tenés para darle el aumento, decís, pará, la que hoy es tu policía, ayer era la policía golpista, pónganse de acuerdo, los pobres son un negocio, porque a mí me encantaría que no haya más pobres, que la gente viva dignamente, que no cobre un plan, que tenga su trabajo, que elija lo que se le dé la gana comer, pero eso me parece que no sé si a los políticos le da lo mismo, o los prefieren ahí para poder dominarlo. Pues lo de la policía no sé qué pensás puntualmente vos. Pero ¿por qué se demoró tanto? 3 días, los dejaron exponerse, sin dormir, sin comer, sin un baño. ¿Por qué dejaban correr los días? ¿Por qué no daban la cara Bernie, Kicillof, ningún integrante del gobierno? La verdad que fue rarísimo lo que pasó. Primero, el kirchnerismo nunca da la cara cuando hay conflictos. Acordate cuando ella se iba a Santa Cruz en el medio de, por ejemplo... con Omañón. Ellos no dan la cara. Segundo, muestran... O con 11. Segundo, muestran cómo de alguna manera están desconectados con la realidad, cómo son ineficientes al momento de gobernar, cómo no planifican situaciones. Y después, los valores. ¿Por qué no solo esos policías están pidiendo plata? Están pidiendo que se los reconozcan. Totalmente. Están en las calles. Cuando un gobierno acaban o sea, nuestro viceministro de Justicia, Mena, firmó con los presos de Devoto
la conmutación de penas o trabajar en la conmutación de penas, cuando en nuestro propio Estado piden que salgan a la calle los corruptos confesos por corrupción. Corruptos confesos no, los delincuentes confesos por corrupción, como es el caso de Jaime. El mensaje que se da, donde la víctima es el victimario y el victimario la víctima, es muy jorobado desde el Estado. El otro día que entrevistamos, el primer día de la manifestación de la policía, el capitán Díaz decía, sacaron a los presos, tenemos además más laburo, sale Lázaro Báez y nosotros reclamando... Migajas. Migajas. La verdad es que yo me quedé conmovida todos estos días mucho, porque de verdad sentía que para ellos era una policía golpista. ¿Está bien? O sea, de verdad lo digo. Y después es nuestra policía anuncia. Digo, como que sentí que todo lo que se dice, cuando lo llevas a la práctica, se diluye. ¿Te importa de verdad la gente? Porque esa gente es tu gente. La gente sabe a quién le importa de verdad. Cuando el político te habla de acá, cuando no tiene un cassette, cuando puede sentir porque la pasó. La verdad es eso. Vos veías hombres y mujeres que estaban peleando al mango, pero además que estaban pidiendo dignidad, que se los respete, trabajaban 24, 48 horas seguidas para poder bancar su casa. Si pensamos en eso, la gente los votó, digamos, tanto a Kicillof, como Kicillof arrasó y Alberto le ganó a Macri. El otro día escuchaba que un policía ganaba 3 IFE y se jugaban la vida. Sí, Alberto ganó y eso hay que respetarlo porque es la democracia. Claro. Y nosotros tenemos que generar la alternancia a lo que propone Alberto. Ahora también la gente que los votó no los votó para que Cristina pusiera las instituciones de la República a su servicio, para que ella pueda quedar libre de sus causas y retomar el manejo de sus bienes. La gente que los votó para que les solucionaran los problemas más cotidianos, poder sostener su trabajo, poder comer, poder darse un gusto, poder proyectar con que sus hijos puedan seguir en la escuela, poder pagar su cuota, poder tener algo más a fin de mes. Ese país donde es que me gustaría conocerlo. Pero es el país que nosotros tenemos que tratar de construir, porque si no, ¿sabes qué? Vamos a ver a nuestros hijos partir. Igual y que, no estamos viste, pero viste, Paula, y ahora ponemos el de la Walker, el tape, yo tengo la sensación de que no están comunicando esperanza. O porque no la tienen, o porque no la sienten, o porque no la ven, pero no le muestran la zanahoria a la gente. O sea, todo es para abajo, es denso, es pesado. El ministro de Salud dice, hasta acá llegamos. ¿Viste? Y es como muy asfixiante. Bueno, nadie da esperanza, nadie da una luz al final del camino. Pero no podemos más, les entregamos casi 6 meses de nuestras vidas para que no digan, bueno, la cuarentena no existe más, pero la gente se fundió, los negocios no abren, el plomero no tiene laburo, digo, viste, no hay cuarentena, es como una cosa muy psiquiátrica la que estamos viviendo. Sí, pero porque hay doble comando, o un comando unificado y un gestor que a su vez es el presidente de la República, que un día te dice una cosa y otro día te dice la otra. A ver, ¿qué siento yo? Que no hay planificación en el gobierno, que tenemos una crisis política muy grande, pero también una crisis de valores. Pues si nosotros nos estamos bancando, lo que nos estamos bancando es que algo nos pasa como sociedad. O sea, cuando vos empezás a discutir cosas tan normales como que vos no le podés quitar en medio de la pandemia a un distrito que tiene que atender la salud de muchos porteños, pero también de muchos bonaerenses que se atienden en nuestros hospitales. Cuando vos entendés que tu presupuesto está para atender las necesidades más urgentes, un montón de gente se quedó sin laburo, la tenés que asistir con comida, la tenés que asistir con contención. En ese momento, en un día para el otro, le quitan los recursos solo por pensar distinto. Con un cinismo, porque hablan de los pobres y viven en Recoleta. Cristina no se hace cargo que viven en Recoleta, que viven en Puerto Madero. Yo vivo en Mataderos. Yo sé el pueblo que represento y no exagero. La gente la está pasando mal. ¿Y sabes por qué hablan todo el tiempo del pasado? Porque no son eficientes para construir el futuro, ni para tener que rendir cuentas del presente. Que los suelten a Macri. Macri ya no gobierna más. Gobiernan ellos. El pueblo evaluó su gestión y le revocó el mandato. Lo votaron a Alberto Fernández. Punto.
Ahora, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof tienen que resolver los problemas a la gente, porque son los que tienen los recursos para hacerlo. Ahora, si son malos administrando, si son malos gestionando y sus propias torpezas las justifican echando culpas a quienes se fueron del gobierno, y la gente no ve una proyección, una esperanza. Alfonsín, que tanto le gusta hablar a Alberto, viniendo de la dictadura, jamás hablaba de la herencia de los milicos, porque él tenía que poner la proyección de futuro, tenía que generar esperanza. ¿Vos lo escuchaste alguna vez a Mauricio Macri hablando de lo que le dejaron? Al poco tiempo empezó a arreglar los problemas. Después podrás evaluarlo. Capaz que o más no en el final de su evaluarlo. gestión, ¿no? O después podés evaluarlo. La gente evaluó y votó. Ahora, no se puede. Hace un año que están casi gobernando y siguen hablando de lo que pasó. Y con números incomprobables. Que le hablen a la gente, pero que no lo subestimen. El pobre no quiere ser pobre. El pobre quiere ser de clase media. Nosotros somos los nietos de gente que vino de una mano atrás y otra adelante. ¿Y sabés lo que dicen los enriquecidos por corrupción que están en el Congreso conmigo? Cuando quieren descalificar, que nosotros somos terratenientes. Mi abuelo era un gallego que vino en un barco y trabajaba en un bar. Y mi abuela cuidaba chicos en una casa de familia. Y yo llegué a la facultad. Ni antes, ni durante mi generación. Y se rompieron el traste. ¿Por qué descalifican? Si ellos son todos ricos, millonarios, y les gusta vivir como millonarios. Porque si vos me decís, son millonarios, pero se van a hacer la revolución como en los 70, que iban a vivir a los barrios populares, pero son millonarios, que viven como millonarios. Hablando de populares, poneme el tape de la UOCRE, lo conversamos con Pablo Oliveto. Cuando ves eso, Paula, los albañiles hace 6 meses que no laburan y la respuesta es el IFE, que es una mano, es una mano. Ahora, ¿quién vive con 10.000 pesos cada 2 meses? Necesitan trabajar. Entonces, y después te dicen no hay cuarentena. Yo no puedo ¿eso falta de entender. empatía? No, eso es que el síndrome de Versalles, que les pasa a algunos. Van a la Quinta de Olivos, ¿entendés? Lo suben a un helicóptero, pierden sentido de la realidad. ¿Les pasa a todos? A muchos. Yo por eso nunca, y cuando gobernaba Macri tenía que ir a Olivos me costaba. A mí no me gusta. Yo creo que todo lo que es el símbolo de poder te aleja de la gente. Un problema ese mío, está claro, porque te sacan por quilombete, te sacan porque no te gusta ir a Olivos, te sacan. Pero a las mujeres nos pasan esas cosas. Yo creo que Alberto ¿Es difícil Fernández, ser mujer en la política? Sí. A mí me es más fácil en un partido donde lo lidera una mujer. Creo que en mi partido es más difícil ser hombre, pero
los horarios son muy complicados para nosotras. Siempre tenés que demostrar que sabes más. Siempre hay un hombre que puede más que vos. Te denostan. Pero no solo por mujer, sino también por origen. Ajá. Sí. ¿Qué sería por origen? Claro, a mí una vez un diputado en una discusión de bloque, para agredirme me dijo orillera de Mataderos. Sí. Orillera de Mataderos. Sí, yo orgullosa. Obviamente. Sí. Porque la política a veces termina siendo, no en mi espacio, pero termina siendo que vos llegás porque sos la hija de, o porque tenés un padrino político que te instala. banca. Sobre todo en los partidos más tradicionales, en las provincias más feudales. Vos fíjate que se sucede en los maridos y las mujeres. Es increíble. Increíble. Sí. ¿Cómo queda la relación de Larreta con Fernández? Digo, ¿se van a volver a juntar en algún momento por la, no sé, la cuarentena que no es cuarentena, que se renueva, que no se renueva? ¿Cómo será? Porque lo que dijo hoy, con mucha educación y mucha altura, Larreta, pero con cierto enojo, ¿no? ¿Cómo no te vas a sentir traicionado? No, no tengo ninguna duda. Si Horacio lo acompañó, abrió nuestros hospitales para que se atiendan los bonaerenses, le dio apoyo político en el tema de la deuda. Yo no puedo creer, fue todas las veces que lo llamó, se puso al lado, lo sostuvo en el peor momento porque había que decretar una pandemia, una cuarentena como se decretó. Y lo siguió acompañando cuando la cuarentena se hacía el paradigma de este gobierno. Y lo siguió acompañando y lo va a seguir acompañando porque Horacio tiene sobre sus espaldas muchos porteños, muchos argentinos que merecen un diálogo para poder seguir sosteniendo la salud pública, para poder seguir haciendo obras, para poder seguir teniendo la asistencia del Estado para alimentarse. Él no va a cortar el diálogo. Y la verdad que ese temple que él demostró, ese don de gente que demostró, los dejó desnudos a ellos. Mostró las diferencias. La ciudad no es que es rica, la ciudad está bien administrada. Tiene gente que la administra seriamente y además no se la robó, ni la tiene en el banco la plata. Vos vas a La Matanza, vas a Los Kilómetros, a una cuadra de mi casa. ¿Sabés cómo te cambia? Y no por ricos, porque Espinosa gobierna hace muchos años, porque nunca le dolió que sus coterráneos no tengan ni cloaca ni agua potable. Porque no les importó que tuvieran asfalto. Gracias. A Aguante vos. Mataderos. Sí. Gracias, un placer. Ya venimos, no te vayas. Bueno, nos vamos. Jacobe, te mando un beso. Mañana con el equipo completo. También quiero el economista. Por favor, Rodrigo. Gracias, Javi. Gracias. Caruso. Hasta mañana, como todos los días. Mañana viernes a las 11 de la noche en vivo por el 9. Ya llegate el 9. Chau, gracias.